y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Vamos a leer este versículo. Alabanzas al Señor. Proverbios 23, 26. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a tomar como base este versículo de la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El tema que quiero comenzar es probable que no lo termine ahora en la mañana, entonces quisiera que en la tarde también hiciéramos seguimiento a este tema que quiero comenzar ahora, y le voy a poner como título: dame un nuevo corazón. Amén. Dame un nuevo corazón. El pedido que el Señor hace en el versículo que acabamos de leer es precisamente, se dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Está pidiendo nuestro corazón. Ahora, el pedido nuestro esta mañana es que Él nos dé uno nuevo. ¿Por qué? Vamos a mirar. Primero, quisiera un poco mostrar a qué la Biblia le llama corazón. Bueno, nosotros conocemos como corazón el miembro que palpita, ¿cierto? Que es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Es decir, que es un miembro muy necesario en el funcionamiento del cuerpo humano, y a ese le llamamos corazón. Es realmente como el motor del cuerpo, porque él es el que se encarga a bombear la sangre y enviarla a todo rincón del cuerpo, de su cuerpo, de mi cuerpo. El corazón es el encargado de, con sus pulsaciones, llevar la sangre a los lugares más remotos de su ubicación. Entonces viene a ser como el motor del cuerpo humano. Si él no funciona, entonces lógicamente no hay segregación de sangre, y desde luego pues la persona se va a morir. Entonces viene a ser como el motor del cuerpo humano. Pero en realidad a lo que la Biblia le llama corazón no es a esa parte, a ese miembro que queda ubicado en la parte izquierda del pecho del cuerpo humano. Dios le llama corazón a algo así como si fuese un recipiente donde pueden echarse en cosas, donde puede residir, es decir, donde se le puede empacar, echar, vaciar diversidad de cosas. El corazón del hombre es el recipiente donde residen los afectos, las pasiones, los sentimientos, las emociones, etcétera. Entonces, más bien el Señor lo muestra como si fuese un recipiente donde puede llenarse de lo que el hombre quiera llenarlo. Básicamente, según las escrituras y la teología hebrea, menciona el corazón del hombre, no el que palpita, sino en la cabeza. Es su capacidad de pensar, es su capacidad es la mente del hombre, a la que el Señor le llama corazón. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 18. Del 18 en adelante, el Señor le habla al pueblo y les dice: ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? Les pregunta. Les dijo: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarlo? Porque no entra a su corazón, sino a su estómago,
y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. El asunto era que estaban acusando a algunos de sus discípulos porque habían comido sin lavarse bien las manos o sin lavarse en las manos. Entonces era un ritual religioso, ya se había vuelto un ritual religioso, el hecho de lavarse bien las manos para comer. Entonces ellos llegan con bastante hambre seguramente, y entonces no se lavan las manos, y cuando ellos comen con las manos sin lavarse, entonces viene el señalamiento de parte de los judíos, de los fariseos. Mire, ¿por qué vuestros discípulos comen sin lavarse en las manos? O dicho de otra manera, con las manos inmundas. Entonces Jesús les aclara que no es lo que el hombre come, ¿cierto? Lo que entra por la boca, lo que puede contaminar al hombre. En realidad lo que contamina al hombre, dice, porque eso va al estómago y no al corazón, es decir, no a la mente. Así que lo que puede contaminar al hombre es lo que haya en su mente. Mire, sigue diciendo, dice la Biblia que Dios, el Señor Jesús, añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. ¿Por qué? Porque de dentro de su corazón sale. Dice del corazón, dice, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, dice el Señor Jesús, vienen de dentro y contaminan a la persona. Gloria a Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es que las cosas externas realmente no es que dañen a la persona. Claro que en este particular se está mencionando el alimento, ¿cierto? Pero viene a mi mente lo que el apóstol dice acerca de las tentaciones. Y es que cuando habla de las tentaciones, entonces el Señor Jesús dice, no diga que alguien que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Y Jesús, el apóstol aclara que la tentación no viene de afuera. Dice que el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el asunto no es lo que está afuera, es lo que está dentro. ¿De qué he dejado llenar ese recipiente al que la Biblia le llama corazón? ¿De qué lo lleno? ¿De qué lo he llenado? Porque dice la escritura, voy a leer Lucas capítulo 6, verso 43, y dice el Señor hablando del árbol que da fruto bueno y del árbol que da mal fruto. Dice, ningún árbol bueno da mal fruto, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de su bondad o de su corazón, del tesoro, de lo que hay allí reservado, guardado en su corazón, dice del que atesora en el corazón, de lo que atesora en el, dice el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, pues produce bien. Pero el que es malo, de la maldad produce el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es que cuando Dios creó al hombre, y cuando hablemos de cuando nos creó a cada uno de nosotros, cuando nacemos con un corazón limpio. La palabra del Señor nos muestra eso. En capítulo 7, verso 29 de Eclesiastés dice, he aquí que Dios hizo al hombre recto, lo hizo puro, lo hizo limpio.
Pero luego el mismo versículo dice, pero ellos, es decir, el hombre, se ha buscado muchas perversiones. Y en el libro de Génesis dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. No habla que es malo desde su niñez. Entonces, cuando el hombre empieza a tener uso de razón, es que empieza a elegir de qué llena su corazón. ¿Qué es lo que va guardando en su mente? ¿A qué se va inclinando? Y a lo que usted ponga sus ojos, entonces eso es lo que usted empieza a atesorar en su mente, a la cual la palabra del Señor le llama corazón. Entonces, por eso la Biblia nos insta a que tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, ¿cierto? Porque resulta que el hombre, desde el inicio, desde el Génesis, encontramos que el problema de Eva fue primero mirar y codiciar. Es decir, que ella miró y entonces por ese sentido de la vista permitió que esa sensación de poder que se le estaba ofreciendo se anidara en su mente. Y entonces cuando alguien deja anidar algo en su mente, actúa en consecuencia. Porque después lo que haya guardado en su mente le va a dar instrucciones a usted, es decir, lo va a poner a funcionar de acuerdo a lo que haya en su mente, en su corazón. Entonces es un recipiente, digámoslo así, donde se pueden echar las cosas que querramos en el transcurrir de la vida. Lo que usted elija, allí usted puede echar eso. Si por eso la persona empieza a ver lo que no debe, hay jóvenes y bueno, y no tan jóvenes, que se dejan llevar, por ejemplo, por la pornografía. ¿Cierto? Comienzan de pronto viendo un poquito. Pero si usted deja anidar eso en su mente, en su corazón, entonces usted va a querer más, y va a querer más, y va a querer más. Y en algún momento dado, la actitud de esa persona viene a ser de acuerdo a lo que hay en su corazón, en su mente. Mire, a los niños como padres de familia nosotros recomendamos, ¿no? Enseñamos a los hermanos y los hermanos ya lo saben, ¿cierto? Que debemos tener cuidado, por ejemplo, con qué es lo que pone a ver a su niño. Porque resulta que hemos tenido la experiencia de que cuando nuestros hijos empiezan a ver, por ejemplo, muñequitos, aunque sean muñequitos, pero resulta que esos muñequitos son desobedientes, son groseros, son desordenados, no hacen caso. Bueno, son unos muñecos que tienen una actitud contraria a la que debiéramos aprender. Pues vemos que nuestros pequeños terminan siendo groseros, terminan siendo peleoneros, terminan actuando parecido a lo que han estado mirando y mirando. Es decir, que empieza a guardarse en esas, como esas instrucciones en la mente de la persona, y después la persona termina actuando semejante. Termina actuando de la misma manera. ¿Cuántas personas, cuántas damas, cuántos caballeros, por estar pegados a una novela, a las novelas, ¿no? Que por lo regular hacen como culto a la traición, al engaño, a la mentira, a la sagacidad para salir en medio de las situaciones, para no dejarse encontrar? ¿Cuántas personas han replicado eso en sus vidas? ¿Sabe por qué? Porque es que el corazón, la mente, es un lugar como un recipiente donde se pueden echar las cosas que querramos. Y de acuerdo a lo que usted vaya echando en su mente, de lo que vaya acumulando en su mente, pues entonces también sus acciones saldrán de acuerdo a lo que haya en su mente.
El Señor habló solo de las palabras, y Él dijo, porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando una persona llena su mente de palabras deshonestas, de vulgaridades, pues no puede hablar de otra manera, ¿cierto? Tendrá que salir de él vulgaridades, tendrán que salir palabras corrompidas, tendrán que salir siempre palabras de doble sentido y con malicia, porque eso es lo que se ha anidado, de eso llenó su mente, su corazón. Entonces, de eso hablará. Pero como no son solo palabras, sino que anidamos también sensaciones, anidamos también costumbres que vemos, ¿cierto? Entonces, a lo último, no solo palabras, sino que los hechos de la persona vienen a ser completamente diferentes a los que debería tener. Por eso los creyentes, ¿cierto? Nosotros los creyentes debemos cuidarnos. La Biblia dice que debemos retener las cosas buenas. Si hay una amistad, mire cuántos jóvenes de la iglesia han fracasado porque han tenido amistades que los han inducido a cosas. Y eso no ha sido de la noche a la mañana. Eso ha sido todo un proceso, ¿cierto? Todo un proceso de oferta, ¿cierto? ¿Cuántos hijos de hermanos han terminado en situaciones de pandillas, de drogadicción, de enredos difíciles, complicados? Y ellos no tenían eso en su mente, pero los compañeros, las amistades que eligieron, seguramente que ¿cierto? Lo propusieron una y otra vez, hasta que por fin se logra. ¿Por qué enseñamos a nuestros jóvenes que, por ejemplo, en un noviazgo guarden la distancia? ¿Cierto? Que en un noviazgo mantengan la distancia, que se respeten, que no pierdan, que no se pierda, como que no se gane tanta confianza. Porque resulta que todo comienza de poco a poco. Y cuando dejo yo anidar algo en mi corazón, cuando ya eso, después de que ya no está el muchacho o la muchacha, usted sigue pensando en que qué delicia fue tenerla ahí tan cerquita. Cuando usted deja anidar las cosas en su mente, una propuesta lo puede llevar al fracaso. ¿Cuántas jovencitas han terminado mal cuando no tenían eso en su mente? Pero entonces no se apartaron de la propuesta, ¿cierto? Alguien les propuso, oiga, una probadita, deme algo, haga. Y lo dijo tantas veces y usted se dejó anidar esa cuestión en su mente. Ya cuando comienza como a darle vueltas en su mente, ¿cierto? Eso quiere decir que ya el pájaro no solamente voló por encima de la cabeza, sino que ya empezó a traer chamicitas y a hacer nido. Y cuando hay nido, lo más probable es que vienen huevitos y vienen pichones también. Entonces hay un adagio popular que dice que el hombre no tiene la culpa de que las aves vuelen por encima de su cabeza. Y realmente nadie tiene la culpa. Usted sale a la calle y usted ve golondrinas, ve muchas aves que por encima, de pronto a buena distancia, y a otros ni tanta distancia. Hay otros que casi que se estrellan con la cabeza de uno, pero pasan volando. Yo no tengo la culpa de que las aves vuelen por encima de mi cabeza. Pero ¿sabe de qué sí tendría yo culpa, responsabilidad? De que esas aves se asienten en mi cabeza y hagan nido en mi cabeza. Y eso es lo que nos sucede en el camino de la vida. Que empezamos a darle ocasión a las cosas. Primero las vemos sencillas, creemos que yo no voy a caer en eso, que yo tengo un temple con respecto a eso, que yo tengo claro las cosas, en fin, echamos mano de muchas razones para decir, no, yo sé hasta dónde voy. Pero resulta que poco a poco, cuando yo dejo anidar esas cosas en mi corazón, en mi mente, llega el momento en que mi acción
no obedece a lo que yo sabía, sino a lo que tengo ahora en mi mente. Por eso hay tanto fracaso. Por eso la jovencita que pensaba no caer con el muchacho, termina cayendo con el muchacho. Por eso el joven que quería guardarse, termina por allá haciendo lo que no conviene, enredado en cualquier situación que no debiera enredarse. Entonces, ¿cómo estamos cuidando nuestro corazón, nuestra mente? ¿De qué la estamos llenando? Es más, ahora en esta temporada donde hay tanto tiempo, donde incluso puede haber bastante ocio en algunas personas, porque con todo el mundo encerrado, si no hay trabajo, si no me dejan salir a la calle, entonces ¿qué hago? Los dispositivos pueden ser un elemento muy favorable, muy beneficioso o muy dañino, dependiendo para qué usted lo esté usando. De lo que hagamos, en lo que pongamos nuestros ojos, nos va a ayudar mucho a realmente a atesorar más en el corazón lo que quiera. Pueden ser cosas muy buenas o pueden ser cosas muy malas. Hablemos, por ejemplo, de las personas que ingresan a la cárcel por un delito. ¿Quién creyera que allá en la cárcel se puede volver más corrompido? Se puede volver peor. Y no solo por el encierro, sino por las propuestas que hay allá, por las amistades que puede hacer. Y porque no se piensa en hacer cosas buenas, sino en cosas malas. Pero hay gente que se ha regenerado también en una prisión. De allá, y conocemos, aparte de personas que incluso dentro de una cárcel eran hasta líderes de pandillas, ¿no? Y de cuestiones dañinas, pero que decidieron llenar su corazón de la palabra de Dios. Y si alguien comenzó a decirles, ellos se interesaron y empezaron a escuchar y les empezó a interesar y empezaron a hacer algo para aprender más. Y aunque estuvieron prisioneros durante años, salieron con el ánimo de predicar la palabra de Dios. Conozco personas que los visitamos en la cárcel, sentenciados a una cantidad de años, pero con el tiempo hay algunos que son pastores, yo los conozco. Otros que ahí están caminando con el Señor. Cuando salieron, no salieron a ver qué más daño hacían, salieron regenerados, y no porque el encierro los regeneró, porque decidieron llenar su corazón de algo que les iba a ayudar, realmente que les iba a cambiar la vida para bien. Entonces, de lo que haya en su corazón, de allí dependerá el fruto que salga de la vida del hombre. A veces uno se sorprende con personas que uno esperaba que hicieran, de pronto que tuvieran actitudes muy beneficiosas, muy excelentes, y uno dice, pero ¿cómo? Es que nosotros veíamos por fuera, pero solo Dios y la persona sabe qué es lo que hay en el corazón. El corazón es engañoso y perverso, dice el Señor, más que todas las cosas. Y el hombre de Dios dice, ¿quién lo podrá conocer? Solo Dios lo puede conocer. Solo Dios lo puede conocer. Así que podemos vivir en la misma casa, pero solo el hombre, el tal, y Dios saben lo que hay en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que es semejante a un recipiente lleno de cosas benéficas, de cosas buenas? Pues de un recipiente donde hay solo frutas recién cortadas, muy buenas, en un muy buen momento, ¿qué se podrá sacar de ese recipiente? Pues solo frutas de muy buena calidad. Pero si en ese mismo recipiente sacáramos todas esas frutas buenas y empezáramos a echar basura, aunque hubo frutas muy buenas en el mismo recipiente, ¿qué se puede sacar si ahora lo dejé llenar de basura? Pues solo basura.
No se puede sacar otra cosa. Entonces el Señor dice, es que del corazón salen las buenas o las malas cosas. Del corazón salen, dice el Señor, el engaño, la envidia, la avaricia, la inmoralidad sexual, los robos, los malos pensamientos, el libertinaje, la calumnia, la arrogancia, la necedad, etcétera. Dice, y todos estos males vienen de dentro del corazón. Es decir, ¿qué hay en nosotros? Cuando usted guarda odios, cuando guarda rencores, cuando guarda esos malos sentimientos, cuando aunque sonría, lo que hay en el corazón será lo que lo va a llevar a actuar más adelante. Por eso en esta mañana quiero que reflexionemos con respecto a qué es lo que hay realmente en mi corazón, en mi mente. Cuando yo me he dejado llenar la mente de vanidad, porque a veces es otra, ¿no? La dejamos llenar de vanidad, ¿cierto? De deseos de tener dinero, de si es un hombre, pues tener muchas mujeres, si es una mujer, disfrutar la vida supuestamente con muchos hombres, de la calle, de la fiesta. Ese será su actuar más adelante, porque eso es lo que hay en su corazón. Pero si alguien se llena de la palabra de Dios, si alguien escucha la instrucción de Dios, esa instrucción le va a guiar a la vida. En Proverbios capítulo 6, el verso 20, claro que habla de la instrucción de los padres, ¿cierto? Del papá y de la mamá, pero ¿qué mejor padre que Dios para el ser humano? Y él dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dice, guárdalas. Dice, escríbelas y guárdalas en tu corazón. Y me llama la atención que dice, estas instrucciones te guiarán cuando andes, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Y termina diciendo, porque es que el mandamiento es lámpara y la instrucción, la enseñanza es luz. Y camino de vida es toda reprensión que te instruye. Es decir, que si atendemos a la instrucción de Dios, si atendemos a la reprensión de Dios, si atendemos a lo que Dios quiere para nosotros, a la indicación de Dios para la vida, entonces eso nos trae vida, nos trae vida. Y el problema todo reside en el corazón. El proverbista también dice que sobre toda cosa que el hombre quiere guardar, lo que mejor debe guardar es el corazón. ¿Y sabe por qué el proverbista dice eso? Dice, porque es que del corazón mana la vida. Es decir, dicho de otra manera, depende la vida. De lo que usted deje llenar su mente, de eso depende su vida. Si se la deja llenar de vanidad, su vida va a vivir eso, solo vanidad, solo vanidades. Y la Biblia dice que esas vanidades pasan. Eso no permanece, si es vano no da fruto. Y entonces si no guardamos bien el corazón, si no miramos de qué estamos llenando nuestra vida, lamentablemente eso nos va a producir un resultado. Y es que si no atendemos, si no lo llenamos de cosas buenas, pues dependerá entonces nuestra existencia o dependerá nuestra eternidad. Digo que nuestra existencia porque hay muchas personas que se han dejado, y el mundo está lleno de eso, se han dejado llenar de vanidades y de cosas, y esa misma situación le ha llevado a perder su vida, a perder su vida. ¿Por qué? Porque dejaron llenar su corazón de vanidad. Yo recuerdo a un hombre al cual su mamá, sus padres ancianos me visitaban donde yo era pastor. Me estimaban mucho los ancianos y ellos me pidieron que hablara con un hijo suyo que había estado en la iglesia, que para que tratara de reconvenirlo y bueno, que Dios obrara en él.
Pero el muchacho se había dejado llenar de ambición de riqueza. Y aunque se le hablaba, él decía, no, yo algún día voy a llegar, pero tengo unos planes. Y ya tenía mucho dinero, porque estaba metido en cosas muy oscuras, pero él quería más. Después de que cumpliera sus planes materiales, económicos, entonces él tenía como disposición, según él, de volver al Señor. Lamentablemente no alcanzó a hacerlo, no alcanzó a regresar al Señor. Se perdió porque dejó llenar su corazón de otra cosa. No cuidó su corazón, y del corazón depende la vida. La eternidad está en manos suyas, en el corazón, en lo que usted deje llenar, en lo que se deje llenar. Yo estoy convencido que hoy con la mayoría de colombianos, digamos que una buena mayoría de colombianos encerrados, pues debiera servir para mejorar muchas cosas. Pero el problema es que el encierro no le cambia el corazón a nadie. Yo tengo que cambiar el corazón, yo tengo que cambiar mi forma de pensar, yo tengo que empezar a vaciar esas cosas malas que hayan en mí y empezar a llenarla de cosas que sirvan realmente para la vida. Así que las cosas dependen de lo que haya en el corazón. El fruto dependerá de la semilla que se haya sembrado. Entonces el Señor dijo, no espere buenos higos de una zarza o uvas de zarza. No espere, si sembró higos va a cosechar higos. Si sembró otra cosa, pues bueno, dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, entonces produce buenas cosas. Pero el que ha llenado su corazón de cosas malas, de la maldad que hay como tesoro en su corazón, pues de eso va a salir del corazón, y eso es lo que va a hacer, la maldad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El corazón es algo que se puede endurecer. Es decir, que el corazón puede ser, óigame esto, que sea blando en medio de las circunstancias, que sea sensible, que pueda darle como la oportunidad de reaccionar. Pongámosle que puede estar lleno de cosas malas, pero en medio de circunstancias todavía es blando para reaccionar, para parar el no hacer el mal, aunque haya sido inclinado a hacerlo, aunque se haya dejado llenar. Pero cuando el corazón todavía es blando, es sensible, puede ser que alguien no haga todo lo que hay todavía, lo que ha pensado hacer. Y puede darse eso, ¿cierto? El problema del corazón es que el corazón se endurece, puede endurecerse. Y cuando el corazón se endurece, entonces ya no hay nada que hacer. Porque cuando el corazón se endurece, entonces aparece la insensibilidad en la vida del hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces resulta que, póngale cuidado a lo que dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 4:7, dice, por eso Dios volvió a fijar un día, está hablando de otro asunto, pero me interesa la frase, dice, como mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está hablando el Señor? Que los antiguos endurecieron el corazón, es decir, aparte de haberse llenado el corazón de maldad, se endurecieron. Y entonces es cuando uno puede observar que hay diferencia en el actuar de personas. Hay unas personas que actúan mal, ¿cierto? Que son malos,
pero son malos insensibles. Lo hacen con una libertad y es más, como con agrado. Y hay otros que de hecho pues son malos, ¿cierto? Pero tienen todavía ciertas cosas, todavía tienen cierta sensibilidad. Todavía tienen cierta sensibilidad. Entonces, el problema del pueblo, la Biblia dice que fue que aparte de que se llenaron su corazón de ídolos, de costumbres, de cosas que aprendieron de los pueblos de su alrededor, aparte de eso, dejaron endurecer su corazón. Y cuando se endurece el corazón, entonces es cuando se pierde toda sensibilidad. Bendito el nombre del Señor. Se pierde toda sensibilidad. Y entonces cuando se pierde toda sensibilidad, pues ahí sí viene la situación más difícil para el ser humano. Bendito el nombre del Señor. Mire, endurecerse es, la definición lógicamente es ponerse duro. Pero cuando hablamos del corazón del hombre, es cuando se vuelve insensible, intolerante, intransigente, se vuelve esquizofrénico y también, pues aparte de que no tolera nada, pues también él se vuelve también intolerante. Es decir, aparte de que no tolera, también él es intolerante. Entonces, cuando el corazón del hombre se endurece, dijimos, se vuelve insensible, no tolera nada, intransigente, esquizofrénico, intolerable. Entonces, resultan los asesinos, los detractores, violadores, homicidas, parricidas, hombres destructores que lo hacen con tanta libertad. Ese es el resultado del endurecimiento del corazón. Aparte de llenarlo de basura, se endurece, se vuelve insensible. Y entonces le dan larga a lo que hay en su corazón. Y por eso actúan de esa manera. El primer ejemplo en la Biblia de un corazón endurecido lo encontramos en Génesis, el capítulo 4. El verso 6 dice: entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: mire, lo primero, ya Dios le descubrió qué hay en tu corazón. ¿Qué dejaste meter en tu mente? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que maquinas? ¿De qué se llenó tu corazón? Si te llenaras de bien, ¿no te saldrían bien las cosas? Fue lo que le dijo el Señor. Pero bueno, tampoco puedo quitarte lo que dejaste, lo que echaste en tu corazón a las malas. Entonces, ve a ver qué es lo que vas a hacer. Y entonces dice la escritura en el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Alabanzas al nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 6 en adelante. Estoy leyendo el versículo 9. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando el corazón del hombre se endurece, se vuelve arrogante, altivo. Ya no acepta reprensión de alguien ni llamado de atención de nadie. Se las da de que se las sabe todas, de que él es libre, de que hace lo que buenamente se le venga en gana. Ese es el resultado de un corazón endurecido.
Se levanta, mata a su hermano y cuando Dios le llama a cuentas, ¿y a mí qué me interesa? Yo no sé, ¿me pusieron a cuidarlo o qué? Arrogancia. Pero tuvo la opción de cambiar eso, porque el Señor le dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Es una propuesta, cambia lo que tienes en tu mente. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué le da vuelta a esa maldad que tienes en tu mente, en tu corazón? Es que llenó su corazón de ello y ello lo llevó a actuar. No se le olvide que lo que echamos en el corazón, de eso hablamos. Y de lo que hay en el corazón, así mismo, influenciados por eso, actuamos. Por eso cuando actúas con violencia, cuando actúas con saña contra alguien, cuando tu deleite es hablar mal de otro, hacerle daño de alguna manera, imponerse sobre los demás, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay realmente en tu corazón cuando tus acciones son así? Qué bueno que esta mañana, yo quiero dejar así, en la tarde con la ayuda del Señor continuamos, pero yo quiero dejarte esta enseñanza para que reflexionemos. Analicemos qué hay realmente en nuestra mente, cuáles son las cosas que consideramos importantes. ¿Cuáles son las cosas que valen más para nosotros? ¿Cuáles son las de mayor significado? ¿Qué es realmente lo que hay en mi mente? ¿De qué he llenado mi corazón? Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Esta tarde a las 5 de la tarde tendremos nuestro culto con la ayuda del Señor. A veces carga lento el sistema, a veces nos pasamos un poco, pero la intención es que a las 5 de la tarde estemos ya pendientes y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la palabra esta mañana y que el Señor nos ayude a considerar realmente en ese recipiente que Dios nos ha dado, ¿qué le hemos echado hasta el día de hoy? ¿De qué lo estamos llenando o de qué ya está lleno? Bendito el nombre del Señor. Padre celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Te agradecemos por tu grande amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos que se han conectado esta mañana y que han participado también del culto. Señor Jesús, glorifícate en nuestras vidas y permítenos, Señor, que la palabra nos lleve realmente a reflexionar, a entender, Señor Jesús, que necesitamos hacer algo a favor nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración también muy especial. Quiero que oremos por la economía de la iglesia. Las congregaciones a nivel general tienen muchos compromisos. Aparte algunas tenemos más compromisos que otras. Entonces vamos a orar por la economía de la iglesia, vamos a orar por los hermanos que en medio de todo buscan ser fieles al Señor con sus compromisos. Que el Señor los bendiga, que el Señor provea al que no tiene nada, al que tiene más dificultades económicas. Que en esta situación de encierro el Señor haga milagros y nos permita tener también lo necesario. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque has provisto hasta el día de hoy. Oh Señor, confiamos en ti, Señor, en que no nos va a faltar, en que algo harás. Señor Jesús, yo quiero rogarte especialmente por los hermanos
más necesitados, esas familias vulnerables, esos que viven del día a día. Señor, provee por favor para ellos. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que obres, que no se vayan a acostar sin el alimento. Señor Jesús, eres el dueño de nuestras vidas y puedes proveer, Señor, para nuestras necesidades. Oh Señor, gracias por los hermanos que luchan, Señor, cada día. Por aquellos hermanos que procuran ser fieles con sus compromisos, que quieren apoyar la obra, Señor, gracias por ellos. Yo te pido que ellos puedan experimentar tus bendiciones. Señor Jesús, por favor, glorifícate de tal manera que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te doy esta mañana. Estamos confiados en ti, Señor Jesús. Creemos en tus promesas y echamos mano de ellas en el nombre de Jesús. Señor, encomiendo todos los hermanos que nos han seguido en la transmisión, la congregación de Álvarez. Señor, encomiendo a cada hermano, a cada familia en tus manos en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que sigas usando escuela dominical, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a cada uno, Señor. Úsanos. Tú sabes de qué forma, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. En tu nombre, Señor Jesús, alabanzas al Señor.